rotonda se termina la parte de camino repetida. El otro día habíamos pasado por acá. Ahora ya, después de desandar el mismo camino, tomamos uno nuevo. Ahí ya aparece el primer cartel con el primer destino, Aigua. Una vez que llegamos a esta intersección, nuestro recorrido gira hacia el este brevemente para lograr alcanzar la ruta que nos llevará a uno de los lugares más emblemáticos del país. Pocos metros después de atravesar el arroyo del Aigua, dejamos atrás el departamento de La Valleja para comenzar a rodar por el departamento de Maldonado, el tercero más poblado de Uruguay y hogar no solo de muchas de sus playas más conocidas, sino también de sus cumbres más altas. Subidas y bajadas de la Cuchilla Grande, llegamos al primer destino del día, como decía, Aigua, aunque más que destino en realidad era un lugar de pasada para parar a descansar. Ya lo hicimos, repusimos algo de energía o no, porque yo me eché una siestita en uno de los bancos de la plaza y creo que fue contraproducente. Muy tranquilo el lugar, muy lindas las casas, muy bien cuidado. Pero nosotros vamos a seguir después de darle una vueltita. Vamos a continuar el camino. Dejamos atrás Aigua, pero no así el municipio homónimo, ya que nuestro objetivo próximo se encuentra en él. Sabemos que la geografía en esta zona es un constante sube y baja, pero no qué tan desafiante va a resultar. Lejos de su conocido perfil costero, este rincón del departamento de Maldonado se asemeja más al norte del país. Cerros abruptos, quebradas profundas y monte nativo que aún resiste entre las rocas.
nuevamente dirección sur. No fueron más de 3 horas en la dirección contraria, y todo fue para poder llegar a esta ruta número 39, ruta que termina en Punta del Este. Comienza un poquito antes de Aigua, ciudad de la que venimos. Hablando con gente en Rocha y en 33, nos decían que esta era una opción a la ruta 8 para ir hacia el sur, y también nos decían que era una ruta que se caracterizaba por la cantidad de repechos, columpios, sub y baja. Entonces, en su momento, y también considerando que teníamos una invitación en Minas, decidimos hacer plenamente la 8 hasta esta ciudad. Pero ahora que elegimos ir a conocer el destino de mañana, sí o sí había que tomar esta ruta. Y después de recorrer casi 13 kilómetros por la misma, podemos decir que sí, tiene muchos repechos. De hecho, vengo agitado, me está costando hablar. No son muy altos, pero cansan, sube y baja. En el paisaje se puede ver tranquilamente porque el terreno es bastante irregular. Pero era la única opción que teníamos. Lo más probable es que la recorramos en su totalidad, porque una de las ideas es ir a conocer Punta del Este. Solamente mañana nos vamos a salir para ir a conocer este destino, y regresamos ya para mañana terminar el día, si todo sale bien, en la ciudad de San Carlos, antes de llegar a Maldonado. Este repecho, 1,5 kilómetros supuestamente. Ya casi estamos. Tuvimos más subidas de las que esperábamos, o bueno, más bien fueron un poco más empinadas de lo que pensábamos que iban a ser, pero igual llegamos en un horario bueno a donde queríamos. No sabíamos exactamente con lo que nos íbamos a encontrar, pero pretendíamos recorrer los kilómetros que recorrimos hoy, entonces mañana podemos llegar temprano a donde deseamos. Y bueno, preguntando acá a gente de la zona, porque hay varias casas no pegadas, pero en los últimos 5 kilómetros vimos varias. Nos dijeron de este lugar que es una zona de picnic al lado de la sociedad rural. Lo importante, hay árboles, hay palos, hay agua, hay una mesita, así que ya están por salir los mates, me imagino. Sí, porque la verdad que estos días en Minas, una costumbre que adquirimos es la de, además de charlar, tomar mate constantemente. Entonces tipo 4 o 5 ya se antoja. Entonces estamos a tiempo de hacer unos buenos mates y seguir con esa racha. Sí, nos vamos a acordar de Pau y Jorge
ahora tomando unos mates. Sí, ni hablar, ni hablar. Vamos a mandarle un mensajito a ver si ellos ya prepararon el suyo. Ya quiero que se termine el día y acaba de comenzar. 8:30 de la mañana e hicimos solo casi 4 kilómetros. Y eso que acabamos de empezar a subir, todavía nos falta. Vamos a estar haciéndolo casi hasta el mediodía. Después sí ya es empezar a descender, pero más adelante. Ayer justo hablábamos. Voy a comenzar a pedalear. Ayer hablábamos que últimamente nos están costando un poco más las lomas. Esa sensación de tener las ruedas desinfladas, que es común, pero nos pasa cada vez más seguido. Y pensar que hace no más de un mes atrás, un mes y medio, estábamos relativamente tranquilos subiendo y bajando las sierras en Brasil, y acá las sentimos las bicis mucho más pesadas. Las bicis están siempre en un 70%, no tienen ningún tipo de problema, pero me parece que vamos muy cargados, más que nada en la parte de atrás, alimentos que veníamos cargando desde el Chuy y no los estamos usando. Entonces ya a esta altura cualquier kilito de más hace la diferencia, y además tenemos meses de cansancio acumulado, que si bien ahora en Minas estuvimos varios días descansando, se ve que no es suficiente. Y hay otra verdad, los años no vienen solos. Pero bueno, hoy va a ser un día movido. Vamos a conocer un lugar para nosotros, creo que es muy relevante acá en Uruguay. Y después sí, a disfrutar del leve descenso hacia San Carlos.
Las subidas y bajadas en el camino al Cerro Catedral resultaron más difíciles de lo pensado, no tanto por tener que subir en altitud, sino porque el ascenso no resultó ser gradual, sino un constante y empinado sube y baja agravado por una jornada de malestares físicos. Los múltiples y sucesivos descansos no solo son una buena idea, sino una necesidad en este momento. Finalmente llegamos. Falta muy poquito para terminar de completar este tramo. Duro el camino. Creo que detrás de todos esos stickers dice Cerro Catedral. Sí, bueno, ya saben lo que opinamos de eso. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué pegan stickers tapando los nombres? Ahora sí, ya estamos en la cima del Cerro Catedral, también conocido como Cerro Cordillera, lo cual quiere decir que estamos en la parte más alta de todo Uruguay, a 513 metros sobre el nivel del mar. Así que acá está la cima del país. Que tuvimos muchísima suerte hoy, porque acá suele haber muchísimo más viento de lo que hay ahora. Hay indicios de por qué es un lugar ventoso, pero eso nos permitió que el camino no sea tan duro y poder permanecer acá arriba sin mayores dificultades. Y felices, como dice Karen, haber alcanzado el techo de Uruguay.
La Sierra de Carapé es una de las ramificaciones de la Cuchilla Grande y el lugar donde se ubica el Cerro Catedral. Más allá de ser el punto más alto del país, su prominencia no es tan palpable visualmente, sino que se percibe como una leve ondulación en medio de un entorno serrano, aunque es fácilmente identificable a partir de las formaciones rocosas que se encuentran muy cerca de su cumbre. Hasta 1973 se creyó que el Cerro de las Ánimas, ubicado en la Sierra de las Ánimas, con 501 metros sobre el nivel del mar, era el lugar de mayor altitud del país, hasta que el Instituto Geográfico Militar Uruguayo corroboró las mediciones estableciendo que el Cerro Catedral era unos metros más alto y de ese modo la cima del país. Según sabemos, se llama Cerro Catedral justamente por estas formaciones rocosas que están prácticamente en la cima y que desde abajo asemejan a una catedral. Vamos. Vamos, chau catedral. La verdad que si tuviésemos más tiempo sacaríamos todos esos stickers para que se vea realmente dónde estamos. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando, tenemos que llegar a San Carlos hoy día. Vamos. Ahora tiki 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 y vamos a ver si el asfalto también es tiki no, tiki tiki o sin tiki. O es tiki. Confiemos. Ojalá. Y debiera, estamos en lo más alto de Uruguay, solo nos queda bajar. No. El día de hoy estamos cumpliendo 61.000 kilómetros de recorrido en este viaje, así que ya saben. Sale foto. Cámara. Este paisaje. Duro. Esta termina acá. Lo malo es que vamos a bajar esa y aparece una más.
ruta 39 en el mismo punto en la cual la habíamos dejado cuando tomamos el camino de Ripio hacia el Cerro Catedral. Fuimos y vinimos por el mismo, la verdad que está en muy buenas condiciones. Sí, es verdad, y eso es gracias a la gente del Parque Eólico que dice que mantiene este camino de Ripio. Obviamente de regreso fue mucho más rápido, pero es exigente para las bicis y mucho más cargados, ¿no? Sí, es mucho sub y baja porque no olvidemos que estamos en zona de serranía. Yo haría solamente los 24 kilómetros en un día, pero bueno, consideramos que nosotros nos quedan 50 más. Así que bueno, ahora es pavimento y ahora sí, no tenemos seguridad, pero debiera bajar porque San Carlos está a una altitud mínima sobre el nivel del mar. Vamos, no, primero vamos a comer algo, tengo hambre. Ahí ya saco los videos. De repechos. Sí, vamos a observar la sierra. Solo paro para observarla, no es porque esté cansada. Yo tengo un dolor de pierna, en serio, no sé. Sí. Es mucho el esfuerzo hoy.